más a este su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Pues bien, en esta entrega traemos la regla número 3, así que busque lápiz y papel y tome nota. Pues bien, aquí estamos con la regla número 3. La vocal E, cuando está sola al final de una palabra, no se pronuncia. Por esa razón se le llama E muda o silenciosa. Veamos a continuación. Tenemos en el verbo odiar, decimos hate. Como usted puede ver, la vocal E al final no se pronunció, porque está sola al final. Tenemos la siguiente palabra, tenemos beat. Vemos que la E al final tampoco se pronunció porque está sola al final. Luego tenemos el verbo ocultar, hide. La vocal E tampoco se pronuncia. Tenemos note y tenemos cute. Como pueden observar, en ninguna de estas palabras la vocal E se pronunció al final porque está sola. Repito una vez más. La regla 3 dice, la vocal E cuando está sola al final de una palabra no se pronuncia. Por tanto se le llama E muda o silenciosa. De aquí podemos entonces entrar a la excepción. Dicen por ahí que toda regla tiene su excepción. Aquí encontramos una. Existen algunas palabras las cuales terminan en E, sin embargo esa E al final no es muda. Tenemos el ejemplo de la palabra karari. Tenemos la palabra saki. Tenemos resume, recipe, café, chile. ¿Por qué razón en estas palabras la vocal E no es muda? Bueno, porque son vocablos extranjeros. La palabra karari y la palabra saki son palabras japonesas que se usan en el idioma inglés. Tenemos que la palabra resume y la palabra recipe son palabras que se usan en inglés pero que vienen del francés. Tenemos que la palabra café y la palabra chile son palabras que vienen al inglés del español. Así que estas son las excepciones. Toda palabra extranjera que usemos en inglés y que termine en E, aunque la E esté sola al final, sí se pronuncia. Veamos a continuación la regla número 4. Tome nota. Cuando una vocal tiene delante de ella una sola consonante y después de esa consonante hay una E muda, la vocal conserva su sonido natural. Veamos a continuación. Tenemos aquí el verbo odiar. Como usted puede observar, aquí la vocal EI tiene delante una sola consonante que es la T. Y después de la T hay una E muda. Por esa razón, entonces la vocal EI conserva su sonido natural. Decimos hate. Veamos a continuación esta palabra. Tenemos la palabra sombrero. Como usted puede ver, la palabra sombrero y la palabra hate se escriben casi idénticas. La diferencia es que en la palabra sombrero, después de la T no hay una E muda. Por esa razón, en la palabra sombrero la vocal EI perdió el sonido. Decimos hat. En el verbo hate, la vocal EI conserva el sonido porque después de la consonante sí hay una E muda. Veamos la siguiente palabra. Tenemos pit. Como usted puede observar, la vocal I tiene delante una consonante que es la T. Y después de la T hay una E muda. Por esa razón, la vocal I conserva su sonido natural. Veamos debajo de pit la palabra mascota. Se escribe casi idéntica. Como usted puede observar, en la palabra mascota, después de la T no hay una E muda. Por esa razón pierde el sonido natural. Veamos la siguiente palabra, el verbo ocultar. Decimos hide. ¿Qué dice la regla 4? La regla 4 dice que cuando una vocal tiene delante de ella una sola consonante y después de esa consonante hay una E muda, la vocal conserva su sonido natural. En el verbo ocultar, la vocal I conserva su sonido natural porque tiene delante una consonante y después de esa consonante hay una E muda. Decimos hide. Pero en el pasado de hide, que es hid, la vocal I pierde el sonido. ¿Por qué lo perdió? Porque después de la consonante D no hay una E muda. Veamos ahora en la palabra nota. Decimos note. Aquí la vocal O conserva el sonido natural. ¿Por qué lo conserva? Porque tiene delante una consonante y después de la consonante hay una E muda. Ahora vemos que en la palabra no, debajo, la vocal O perdió el sonido. Decimos not. ¿Por qué perdió el sonido? Porque después de la T no hay una E muda. Veamos en la palabra cute, bonito. Vemos que la vocal U conservó el sonido natural porque después de la T hay una E muda. Pero en la palabra cortar, debajo, la vocal U perdió el sonido. Decimos cut. ¿Por qué perdió el sonido?
porque después de la T no hay una E muda. Como usted puede ver, la regla 4 sí funciona. Le quiero dar otras palabras para que usted pueda corroborar esto. Tenemos en la palabra made, que es el pasado de hacer, de make. La vocal A conservó el sonido porque después de la D, después de la consonante hay una E muda. Tenemos en la palabra these, la vocal I conservó el sonido natural porque después de la S hay una E muda. En la palabra like, gustar, la vocal I conservó el sonido porque después de la K hay una E muda. En la palabra nose, nariz, la vocal O conservó el sonido porque después de la S hay una E muda. En la palabra use, la vocal U conservó el sonido porque después de la S hay una E muda. Ahora dicen que toda regla tiene su excepción. Aquí también tenemos algunas. Existen palabras donde esta regla no se cumple, pero son muy pocas, por eso se llaman excepciones. Veamos las siguientes palabras. Tenemos, por ejemplo, en la palabra have, tener. Como usted puede observar, la vocal A tiene delante una sola consonante y después de la consonante hay una E muda. Entonces deberíamos decir have, pero no decimos have, decimos have. También tenemos en el verbo vivir. Tenemos que en el verbo vivir, live, la vocal I tiene delante una sola consonante que es la V. Y después de la consonante hay una E muda. Entonces deberíamos decir live, pero no decimos live, decimos live. Es una excepción. Tenemos en el verbo love, amar, la vocal O perdió el sonido a pesar de que después de la consonante hay una E muda, pero es una excepción. Tenemos también el verbo move, mudarse, la vocal O perdió el sonido a pesar de que después de la consonante hay una sola E, hay una E muda. Pues bien, hasta aquí este segmento de la regla número 4. Nos vemos en la próxima regla.